Cuarto video ya de Física 2. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las fuerzas de tensión. La fuerza de tensión pues es aquella fuerza que se va a ejercer mediante la acción de un cable, una cuerda, una cadena u otro objeto sólido similar. Tenemos estos ejemplos: una grúa. La fuerza de tensión sería la que se ejerce en este punto, ¿verdad? Donde hay una cadena o una cuerda. En este otro ejemplo sería en esta cadena y en este pues en esta cuerda. Dado que la tensión es una magnitud de fuerza, pues también la vamos a medir en newtons, y algo muy importante es que la tensión va a ser la misma en toda la cuerda. Vamos a tener la misma tensión. Para desarrollar el contenido, pues vamos a estudiar lo que es la máquina de Atwood, ¿verdad? Que esta es una máquina inventada por George Atwood, que es este señor que está aquí. Esta máquina la inventó él en 1784 y bueno, esta se utiliza para ilustrar los principios de tensión en la clase de física, ¿verdad? Consiste en dos masas que van a estar conectadas por una cuerda inelástica y que van a estar ambas sujetas a una polea, le conocemos nosotros a este aparatito, ¿verdad? En realidad todo el sistema se llama máquina de Atwood, ¿verdad? Porque fue él quien la inventó. Van a haber varias aplicaciones de esta fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, una masa suspendida de dos cuerdas, como este ejemplo, que es similar a este que tenemos por este otro lado. Pueden ser masas suspendidas y una apoyada, ¿verdad? Esta está suspendida y esta está apoyada. Observen que en todos los casos vamos a tener muy presentes los diagramas de cuerpo libre. Y también pues vamos a tener las poleas o las máquinas de Atwood, que son las que vamos a estudiar el día de hoy. Observen aquí que esta sería una polea o una máquina de Atwood en equilibrio, ¿verdad? Porque están las masas en el mismo nivel. Significa que las masas pesan lo mismo. Pero en este caso hay una que está más arriba y otra está más abajo. Significa que una es más pesada, ¿verdad? Entonces estas son las que vamos a estudiar el día de hoy. El ejemplo es un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente, pues no les voy a dar las fórmulas así de un solo, sino que vamos a analizar las que ya sabemos de las leyes de Newton. Vamos a hacer la demostración y luego el cálculo de la tensión. Tenemos ahí nuestra máquina de Atwood, ¿verdad? Ahí están sus dos masas. Observan que una es más pequeña que la otra. Al tener dos masas es muy importante que nosotros identifiquemos con numeritos cada una. Le vamos a dar la masa número 1 a esta pequeña y masa número 2 a la más grande. El ejercicio siempre tiene que darles el valor de cada una, ¿verdad? Entonces, en este caso, la masa 1 equivale a 2 kilogramos y la masa 2 a 5 kilogramos. No tenemos que olvidar tampoco el valor del peso. El peso siempre es una fuerza que va a ir dirigida hacia abajo, ya eso ustedes lo saben. Y al tener dos masas, vamos a tener dos pesos diferentes. Por esa razón también las vamos a identificar con el numerito. Peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. ¿Por qué no le ponemos el 1 o el 2 a la gravedad? Pues la gravedad es una constante y va a ser la misma en cualquier masa. La tensión pues va a ser la que se va a ejercer en la fuerza, ¿verdad? Y como lo dije anteriormente, va a ser la misma en toda la cuerda. Lo vamos a representar con ese colorcito azul. Y algo muy importante, si ustedes observan, las masas, una es más grande que la otra. Entonces, al ser más pesada esta, el sistema se va a mover hacia abajo, ¿verdad? Entonces, se va a producir una aceleración también en dirección hacia abajo. Es muy importante tener en cuenta que para conocer el valor de la tensión, primero necesitamos saber la aceleración que se va a producir. Entonces, eso es muy importante. Y primero calcularíamos la aceleración. Para esta parte del ejercicio, yo necesito que ustedes se imaginen que toman la masa 2 con su mano derecha y la masa 1 con la mano izquierda y van a estirar la cuerda, ¿verdad? Y va a quedar de esta forma. Incluso hasta la fuerza se van a estirar, digamos, ¿verdad? Vamos a poner la cuerda de una forma en horizontal para que el estudio sea más fácil. Otra cosa que vamos a hacer es que vamos a tomar una masa total. Vamos a encerrar las dos masas y vamos a decir
en lugar de decir masa 1 y masa 2, vamos a hablar de una masa total, que va a ser la suma de las dos masas, masa 1 más masa 2, ¿verdad? Esa va a ser nuestra masa total. Otra cosa importante que no debemos olvidar es nuestro sistema de coordenadas. En este caso, las masas, ¿verdad?, van a ser el cuerpo que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces, nuestro eje de coordenadas va a estar justo en el centro, ¿verdad? Tenemos el eje de las X y tenemos el eje de las Y, ¿verdad? Que sería este. Acá del origen a la derecha serían las X positivas y del origen a la izquierda serían las X negativas. Nosotros ya conocemos esta fórmula, que fue la que vimos en el primer video sobre las fuerzas de Newton, que nos dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Observamos en esto, ¿verdad? Sabemos nosotros que peso son fuerzas, ¿verdad? Entonces, y también observamos que hay dos masas. Entonces, lo que vamos a decir es que vamos a hacer una suma. Este símbolo que ustedes ven acá es un símbolo nuevo, ¿verdad?, que estamos viendo en esta clase. Significa suma o sumatoria. Entonces, dices, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa total por la aceleración. ¿Y cuáles son las fuerzas que hay? Pues está el peso 2 y está el peso 1, que esos son las fuerzas que nosotros tenemos en nuestro sistema. Observamos que en el eje de la Y no tenemos ninguna fuerza, ¿verdad? Las únicas fuerzas serían peso 2 y peso 1. Y la masa, pues vamos a decir que es la masa total del sistema, M1 más M2. Ahora, observemos entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos? Tenemos P2 y tenemos P1. Es una suma, ¿verdad? El símbolo significa suma. Pero hay que observar que P2 está en las X positivas y P1 está en las X negativas. Por lo tanto, al hacer una suma, diríamos negativo P1 más P2. Pero para que se nos haga más fácil, vamos a poner P2, que está en el eje positivo, sin ningún símbolo, ¿verdad? Positivo, menos P1, porque P1 es negativo porque está en el eje negativo. Entonces sería P2, que es positivo, menos, porque está en el eje negativo, P1. Y vamos a sustituir. Ya sabemos que nuestra masa total va a ser igual a masa 1 más masa 2. Entonces vamos a escribir masa 1 más masa 2 multiplicado por la aceleración, que es la fórmula anterior. Ahora, si nosotros observamos aquí, tenemos P2 menos P1 y nos vamos a nuestro diagrama inicial. Vemos que P2 es igual a M2 por gravedad. Menos P1, ¿y a qué es igual P1? P1 es igual a M1 por G, ¿verdad? Entonces solo vamos a sustituir y copiamos la otra parte de la misma forma como lo tenemos anteriormente. Algo aquí, recuerden que lo que vamos a calcular ahorita es la aceleración, entonces vamos a despejar para la aceleración. M1 más M2 está multiplicando la aceleración. Entonces vamos a pasar toda esta suma, la vamos a pasar al otro lado y pasa dividiendo. En esta parte lo único que hice fue pasar la igualdad al otro lado, ¿verdad? Para que sea más fácil de calcular, decimos que A va a ser igual a M2G menos M1G entre M1 más M2. Solamente cambié la igualdad para que se nos haga más fácil hacer el cálculo. Aquí es muy importante ir simplificando la ecuación. Observamos que la gravedad se va a repetir en las dos. Entonces lo que hacemos es sacar el factor común. Vamos a decir M2 menos M1 y como la gravedad se está multiplicando a las dos, vamos a multiplicar la resta por la gravedad. M2 está aquí menos M1, lo copiamos. Lo ponemos en un paréntesis y las dos las vamos a multiplicar por la gravedad. Entre masa 1 más masa 2. Y de esta forma pues nos queda nuestra fórmula ya lista para ser utilizada. La voy a copiar por acá. Y ahora lo que tenemos que hacer pues es sustituir. Aceleración va a ser igual M2, que sería 5 kilogramos, menos M1, que sería 2 kilogramos, por gravedad. Sabemos que la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado,
entre 2 kilogramos, que es M1, y M2, que es 5. Primero vamos a hacer lo que está en los paréntesis. 5 menos 2 serían 3 kilogramos y lo demás lo copiamos, ¿verdad? Por 9.8 metros por segundo cuadrado. Entre 2 más 5, 7 kilogramos. Hacemos la multiplicación, 3 por 9.8 y nos queda 29.4 kilogramos metros por segundo cuadrado. Entre 7 hacemos la división, nos queda la aceleración igual a 4.2. Cancelamos kilogramos con kilogramos y nos queda la unidad metros por segundo cuadrado. De esa forma ya tenemos la aceleración del sistema y nos quedaría solamente calcular la fuerza de tensión. Para calcular la fuerza de tensión no es necesario tomar todo el sistema en sí, sino que vamos a tomar solo una de las masas. Ustedes pueden elegir la 1 o la 2, ¿verdad? Independientemente, el resultado debe ser igual. Vamos a elegir entonces la M1. Vamos a tomar solo este pedacito. Acá se los puse por separado. Y nuevamente vamos a utilizar la fórmula de las leyes de Newton, que nos dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, observamos que tenemos la fuerza del peso y tenemos la fuerza de tensión. Entonces es necesario hacer la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? En este caso, masa solo tenemos una. Entonces no es necesario tomar la masa total, pues la masa total es M1. No olvidemos entonces nuestro sistema de coordenadas. Este es el cuerpo que estamos estudiando, entonces justo aquí en el centro va a ser el origen de nuestro sistema de coordenadas. En el eje X, en este caso, a diferencia del anterior, no hay nada en X. Vemos que las fuerzas van a estar ubicadas en Y. Entonces, del origen hacia arriba van a ser las Y positivas y del origen hacia abajo va a ser las negativas. Entonces, vamos a sumar las fuerzas. ¿Cuál es la positiva? Pues la positiva va a ser la fuerza de tensión menos el peso 1, que va a ser la fuerza que va a estar dirigida hacia abajo, que va a estar en el eje de la Y negativa. Igual a masa 1, aquí es necesario escribirle el 1 para no equivocarnos, porque como tenemos dos masas, ¿verdad? Entonces tenemos masa 1 por aceleración. Ahora, lo que vamos a hacer es que nosotros necesitamos calcular la tensión, entonces vamos a ir despejando para tensión. Tenemos este menos P1 que está restando a T, lo vamos a pasar al otro lado sumando. Entonces vamos a decir que T va a ser igual a M1 por A más P1, ¿verdad? Pasa al otro lado sumando. Vamos a ir sustituyendo estas formulitas, ¿verdad? Entonces T, tensión va a ser igual a M1 por A más P1. Sabemos que P1 va a ser igual a masa 1 por G. Entonces lo copiamos. Masa 1 por G. ¿Tenemos factores comunes en los dos? Sí. Está la masa 1 que va a ser común entre las dos. Y si observan, entonces, T va a ser igual a A más G y todo eso que lo está multiplicando M1. Sacamos el factor común. Miren, el factor común es M1. Lo copiamos. ¿Y qué nos queda? A más G. Y de esa forma, pues ya tenemos nuestra fuerza o nuestra fórmula para calcular la fuerza de tensión. Vamos a hacer la sustitución. T va a ser igual a M1, que M1 está aquí, o también la tenemos acá, es 2 kilogramos por aceleración, que es 4.2 metros por segundo cuadrado, que es lo que acabamos de calcular, más gravedad, que es, bueno, aquí me faltó el puntito, es 9.8 metros por segundo cuadrado. Hacemos la multiplicación primero, porque es lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Y nos queda que, perdón, la suma, ¿verdad? Es una suma. Hacemos la suma, 4.2 más 9.8 y nos va a dar 14 metros por segundo cuadrado. Y luego lo multiplicamos por 2 kilogramos y nos da un total de 28. 2 por 14, 28. Y si observan las unidades, kilogramos metros por segundo cuadrado es la unidad de newtons. Y bueno, eso sería todo. Los ejercicios que ustedes van a desarrollar son parecidos a este, entonces
con un ejercicio que les explique es suficiente. Muchas gracias por la atención y espero que este video les sea de ayuda para desarrollar sus tareas. Mucho gusto, hasta luego.